Hola, hola mis queridos hermanos. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos con el segundo video de altar de piedra. Recuerda que eres una piedra de alto valor. Y una de las cualidades de las piedras preciosas, ¿verdad? Es que son hermosas, tienen un brillo sin igual, un valor altísimo. Y vamos a comenzar con Eclesiastes, siempre me trabo, 3:11, con Eclesiastes 3:11. Y este texto comienza así: Dios hizo todo hermoso. Dios hizo todo hermoso. Recuerda eso. Dios hizo todo hermoso. Está hablando de creación. Está hablando de que creó algo, hizo algo. Y una de las cosas que yo le decía a Dios, Señor, cuando Él me empezó a mostrar que dentro de nosotros hay una piedra preciosa que Él colocó, yo le decía, pero ¿dónde dice esto en la palabra? Y el primer texto que él me dio fue este, el de Eclesiastés, donde dice, él, Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto, te lo está diciendo clarito, que puso algo, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O sea, te puso un pedacito de su reino en tu corazón, sin que éste alcance a entender la obra. Fíjate, la obra, está hablando de la creación, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y bueno, este video tuve el privilegio de ser instruida por el Espíritu Santo, el cual me llevó en visiones a tener encuentro con el espíritu del conocimiento, tuve encuentro para hacer toda esta enseñanza. Me llevó también a conocer, porque no lo conocía, al espíritu de la inteligencia. Eh, Tuve visiones con el espíritu de poder. El Señor me llevó, me fue mostrando, porque era cosas que yo no conocía, me fue mostrando la representación del reino de Dios a través de sus espíritus. Me fue mostrando ciertos elementos del cielo para poder, como quien dice, desglosar todo esto. Entonces, uno de los principales motivos de este video, ¿verdad? O el propósito, es conectarte con Jesucristo, que es la piedra angular. Todo lo que Dios da es para llevarnos a conectarnos con su trono, con su presencia, con conectarte con Él. O sea, en ningún momento el propósito es desviarte hacia otra cosa. Es como en el video de la bóveda celeste, el ángel de la riqueza. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Y ese video, todas las cosas que Dios me entregó, todo fue increíble porque Él siempre todo se enfocaba en que me conectara con Él, en que buscara al Señor, en que buscara su presencia en el trono, conectarme con el trono. O sea, nunca nada de lo que me dieron tenía, o sea, funcionaba de por sí solo, sino que todo el propósito era enfocar mi mirada en el Señor. Y lo mismo con este mensaje. El propósito de este mensaje es que puedas ver el amor de Dios, veas tu gran valor, que eres una piedra de alto valor. El propósito de este mensaje es conectarte con el tabernáculo celeste, con el reino, o sea, para que veas la importancia que tiene, para que conozcas tu piedra, para que el Señor te revele cuál es tu piedra si no la conoces y puedas ver las características de la piedra que simboliza. O sea, qué tienes dentro de ti, cuál es el arsenal que tienes dentro de ti, con qué espíritu tal vez estás conectada o conectado. En fin, o sea, es para que conozcas un poquito más, para conocer un poco más, para tener un poquito más de dirección en cuanto a las cualidades de las piedras. Pero en ningún momento el propósito de este video va a ser desviarte o una nueva doctrina o una herejía o algo por el estilo. Todo se centra en que Jesucristo es esa piedra en los cimientos del reino de Dios. Y esto lo digo porque es un mensaje que hay que asumir con inteligencia espiritual, es un mensaje que hay que asumir
hay que tener madurez espiritual para entenderlo, para procesarlo y para vivirlo y no desviar nuestra mirada del Señor, que es el principal, el blanco principal, ¿no? Él dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. O sea, Él es el camino. No vayan a hacer como hice yo que yo dije, bueno, si las piedras preciosas son un punto de conexión, yo voy a poner mi anillo que tiene la piedra que el Señor me ha dado, lo voy a poner debajo de la almohada para ver si tengo un sueño. Y ungí el anillo y todo aquello. Y eso a Dios le molestó, o sea, no le agradó. Y entonces, claro, yo entiendo por qué no le agradó. Y es por eso, porque el camino que Dios nos puso fue Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino. Y otra cosa, pues le va a molestar, ¿me entiende? Usted puede tener un anillo. Si, por ejemplo, Dios le entrega una piedra, usted puede tener un anillo, porque realmente todo lo que Dios nos da en lo espiritual es maravilloso si lo podemos tener en físico, porque es un recordatorio del amor de Dios, de su misericordia. Pero para nada estoy motivando a que usted utilice las piedras como el altar, como lo usaba la gente en la antigüedad, o como lo usa, como lo expliqué en el video 1, que es usado en la hechicería, en la brujería, en la gente que maneja la espiritualidad de cierta manera. Nosotros no necesitamos eso, nosotros tenemos la piedra dentro de nosotros, nosotros mismos somos el altar de piedra, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. En la época de antes Israel no tenía esa bendición, entonces el Señor les mandaba hacer los altares de piedra porque era el punto de conexión con lo espiritual. Era el portal que ellos usaban, pero nosotros ya tenemos dentro de nosotros ese portal, esa piedra viviente. Entonces, dicho esto, podemos comenzar el mensaje. Y para empezar, yo tengo que comenzar con una de las interrogantes que yo tenía. ¿Por qué las tinieblas buscan sacar la piedra que tenemos dentro de nosotros? ¿Por qué quieren esa piedra? ¿Cuál es el motivo? Y una de las cosas es porque esta piedra contiene la energía del Creador, la luz y la gloria del reino celestial. Y esto lo vamos a ver en Ezequiel 28, que fue el versículo que Dios me dio. Y en Ezequiel 28 sabemos que da la descripción del enemigo. Dice en Ezequiel 28 a partir del 12. Dice, hijo de hombre, canta un canto fúnebre sobre el rey de Tiro y dile que así dice el Señor, Dios. El rey de Tiro fue una simbología que Dios hizo del rey, pero aquí introduce la descripción de lo que fue Satanás y dice, eras la misma imagen de la perfección, lleno de sabiduría y belleza, estabas en el Edén. Por eso decimos que es de Satanás, porque el rey de Tiro no estaba en el Edén. En el jardín de Dios estabas adornado con piedras preciosas, rubí, crisólito, esmeralda, topacio, onís, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Estaban colocadas en tus hermosos tambores y encajes de oro que fueron diseñados para ti el día que fuiste creado. Fíjate que cuando este ser fue creado, le impartieron estas piedras. Qué tremendo, ¿no? Fuiste elegido querubín protector, caminaba sobre carbones ardientes. En otros versículos dicen, en otras versiones dice sobre piedras de fuego. Prefiero la versión que dice sobre piedras de fuego. Yo te puse como un Dios en el monte sagrado o como un querubín. Aquí dice Dios, pero es como un querubín. Te puse como un querubín protector. Desde el día que fuiste creado, fuiste puro en todos los aspectos hasta que hiciste el mal. Bueno, aquí vemos como este ser, ¿verdad? Fue adornado con esta cantidad de piedras. Sabemos que cuando él se rebela contra Dios, él pierde toda esta gloria, él pierde todas estas piedras, él pierde toda esta eternidad, toda esta riqueza que el Señor le dio. Él pierde. Y nosotros poseemos esas piedras que él perdió. Entonces, por eso es que las tinieblas están con un desespero
por esa piedra, con una vehemencia por esa piedra que usted tiene dentro de usted, esa piedra que ellos perdieron o que él perdió y que usted la posee. En el video 1, ¿verdad? De altar de piedras, les comenté que las piedras representan el carácter, voluntad, destino, inclinación. O sea, cuando Dios te entrega una piedra, a eso me refiero. La piedra simboliza muchas cosas, autoridad espiritual, tu área de influencia. Te puede decir tu tribu espiritual, por ejemplo, porque todos tenemos una tribu, somos de herencia, ¿verdad? Somos de la casa, injertados en la casa de Israel, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Entonces nosotros somos parte de una tribu de forma espiritual, ¿verdad? Y vamos a tener ciertas características, ciertas inclinaciones. Esto nos puede guiar incluso a nuestro llamado. Entonces, este es el propósito de este video, que usted conozca las características de la piedra que usted posee, pero para esto tiene que tener revelación de su piedra. Si usted no tiene revelación de su piedra, entonces vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora yo te pido que toda persona que está viendo este video y que no conoce cuál es su piedra espiritual, pueda tener la revelación. Señor, muéstraselo en sueño, muéstraselo en visión o muéstraselo a través de tu voz en ellos. Entonces yo le voy a leer, le voy a mencionar las piedras y usted cierre los ojos y que el Señor le revele su piedra. Vamos a comenzar con rubí, topacio, berilo, jacinto, ágata, amatista, turquesa, zafiro, esmeralda, topacio, onix, jaspe. Berilo, lo volví a mencionar. El diamante también forma parte de las piedras. Entonces, habiendo escuchado tu espíritu, todas las piedras, ahora en el nombre de Jesús, dice que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Entonces, en el nombre de Jesús, yo le doy una orden a tu espíritu que te revele cuál es tu piedra. Cierra los ojos y tu mismo espíritu te va a susurrar cuál es tu piedra. ¿Qué nombre escuchaste? Esa es tu piedra. Si no escuchaste nada, vuelve a repetir esta parte del video y concéntrate y el Señor va a revelarte tu piedra. Si no escuchaste nada, entonces oro al Señor para que por medio de los sueños el Señor te imparta en cualquier momento tu piedra. En cualquier momento tú vas a soñar con tu piedra. Eso es algo que es inevitable. Siempre Dios nos revela una piedra. Puede ser en sueño, puede ser en visión, puede ser en profecía. Pero Dios en algún momento te va a revelar una piedra. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú tengas dirección sobre ciertas cosas en tu vida. Sobre tu llamado, propósito, funciones en el reino. Entonces, conocer qué piedra tienes dentro de ti es muy importante. Y si escuchaste la voz del Señor, o sea, si escuchaste que tu espíritu te susurró cuál es el nombre de tu piedra, escríbelo aquí en los mensajes de este video. Y por supuesto no olvides darle like al video y suscríbete si te gusta el contenido. Bueno, seguimos con el significado de las piedras. Vamos a profundizar. En cuanto a las posiciones de las piedras en el pectoral del sacerdote, existen 3 tipos diferentes de posición. Está la posición que dio Jacob a sus hijos, ¿verdad? Está la posición que dio Moisés y está la posición que se revela en Apocalipsis de las piedras donde cambian las posiciones. Yo voy a utilizar la que Dios usó conmigo, el método que Dios usó conmigo. Por ejemplo, normalmente los 12 signos zodiacales, ¿verdad? Es lo que el mundo o las tinieblas
utiliza y Dios utiliza la contraparte que son las 12 tribus, las 12 casas de Israel. Yo no voy a utilizar en este video ese modelo porque no, por ejemplo, yo les comenté a varios de mis amistades que yo he tenido muchas visiones este año donde Dios me entrega cosas verdes, 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 y yo, Dios mío, o sea, las piedras verdes, anillos verdes, y he preguntado a muchas personas qué simboliza el verde, qué quiere decir el verde, nadie me da la respuesta, y Dios empieza a tratar conmigo, con todo lo que es la parte del tabernáculo, con todo lo que es la parte del ángel de las riquezas, el trono de Dios, o sea, me ha ido mostrando facetas del tabernáculo, partes del tabernáculo, y allí llego a las piedras. ¿Cómo llego a las piedras? Por una foto donde vi, que le voy a colocar aquí, donde aparece la gema verde, y yo dije, claro, esto es lo que me está mostrando Dios, por eso es que todo me lo dan verde. Hace años el Señor me decía que cada persona en la iglesia está designado a una tribu de forma espiritual. Entonces yo le decía, Señor, ¿y cuál es mi tribu? Y él me decía que yo era de la tribu de Judá. Pero entonces yo pensaba que todos éramos de la tribu de Judá. Pero entonces me dice la persona que estaba a mi lado, ¿y qué tribu soy yo? Entonces le pregunto, Señor, ¿y qué tribu es? Y él me dice, es de la tribu de Simeón. Y así me fue mostrando tribus de personas. Y yo veía que no tenían todos la misma tribu. Entonces, claro, recuerdo que una persona me dijo, con razón, yo soy guerrero como la tribu, no recuerdo qué tribu era, pero yo soy guerrero y no sé qué. Y yo sí, bueno, esa persona se identificó con su tribu. Entonces, yo entendí por las cosas verdes que me estaban dando, por todo lo verde. Yo, claro, es que el Señor hace tiempo me dijo que yo soy de esa tribu, por eso es que todo me lo dan verde. Me dan casi todas las cosas que me dan, me la entregan verde, como diciéndome, o sea, me lo estaban diciendo indirectamente, pero yo no asociaba, no entendía que eso era lo que Dios me quería mostrar. Y claro, y si usted analiza las visiones que yo he tenido, que no las he subido todas, son muchas que he tenido a lo largo de mi vida, pero siempre se relacionan con, por ejemplo, cuando salí de misión, ¿verdad? El Señor, cuando me envía de misión, me entrega un cetro, y dice la Biblia que el cetro no sería quitado de Judá hasta que venga el dueño del cetro y tome el cetro, o sea, hasta que venga el reinado de Jesucristo. Entonces, las visiones que yo he tenido me han mostrado que soy parte de esa Judá espiritual. Entonces, por eso y mi fecha de nacimiento, yo soy de enero, y según la contraparte digamos, el signo contraparte, la tribu que me correspondería sería la tribu de José. O sea, sería José, sería parte de José. Pero no fue lo que Dios me mostró. O sea, tendría que ser, por ejemplo, o Efraín o Manasés, pero en este caso pues le llaman José. Entonces no es lo que a mí me ocurrió. Entonces por eso no voy a utilizar las 12 casas a través de las fechas de nacimiento. Si usted quiere, usted puede investigar por internet. Si le llama la atención esto, usted busca por internet qué tribu le corresponde según su fecha de nacimiento, pero no es el caso mío. El caso mío fue por impartición espiritual, por revelación. Entonces yo considero que es lo más sabio, es que usted le pida a Dios que le revele cuál es su piedra y de qué tribu pertenece, según el color de la piedra. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar con la primera piedra, que sería la de la tribu de Rubén. Y esto sería el rubí. Entonces, bueno, las piedras sabemos que tienen una energía espiritual, pues fueron diseñadas por el mismo Dios, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pensó Dios cuando creó el rubí? Le decía yo al Señor, ¿qué pensaste cuando hiciste el rubí? O sea, ¿qué simboliza para ti el rubí? ¿Por qué le diste? ¿Por qué Rubén? O sea, ¿por qué le colocaste la primera piedra o piedra sárdica? Podría ser. Porque fíjense que en una versión dice piedra sárdica, cornalina, rubí. O sea, son piedras rojas. Son piedras, la cornalina es una piedra roja. En fin. Yo le decía, Señor, ¿qué pensaste? Entonces, fíjense que cuando Jacob le profetizó a su hijo, dijo que él era el principal en fortaleza y en dignidad porque era el primogénito. Entonces, la primera piedra, ¿verdad? Va a simbolizar la vida, la misma vida. Va a simbolizar fuerza, dignidad, pasión por la vida. Va a simbolizar energía. Fíjense que el estandarte, porque eso es otra cosa, cada tribu tenía su bandera o estandarte y una de las cosas que le dice el Señor a Moisés es que colocara las tribus alrededor del tabernáculo, porque todo esto tiene que ver con el trono de Dios, con el tabernáculo, con el lugar santo, que colocara cada tribu alrededor del tabernáculo, eso fue en un censo que hizo, y que cada tribu tuviera su bandera que lo representaba. ¿Por qué? Porque Dios quería que cada tribu tuviera su bandera que lo representara, porque Él quiere darnos identidad, o sea, que cada tribu tuviera esa revelación, pues tú representas esto y tú fuiste diseñado para esto. Entonces esto es lo que quiere lograr Dios con este video. Entonces la tribu de Rubén, el estandarte de ellos es el agua en movimiento. El agua en movimiento. Entonces, el agua en movimiento siempre tiene que tener fuerza, tiene energía. Entonces te muestra esa vitalidad. Una persona que tiene la piedra de la tribu de Rubén, o que tiene la piedra, sea cornalina, sea piedra sárdica, o sea un rubí en su interior, va a tener eso. O sea, va a ser principalmente su característica es que tiene mucha fortaleza como el agua, tiene vida, imparte energía. Son esas personas que llegan a un lugar y traen ánimo, alegría. Sobre todo, por ejemplo, en la iglesia, esas personas pueden servir, por ejemplo, el ministerio juvenil, líderes de jóvenes, pueden tener ciertas asignaciones que tengan que ver con eso, con vida, con alegría. Pueden estar incluso en la adoración, en la danza, el ministerio de danza. Y por ejemplo, usted puede usar incluso las piedras como acto profético. Por ejemplo, usted sabe que una persona sufre de depresión, está triste, le falta vitalidad. Y bueno, usted le puede regalar a su hermana, a su familiar, a su esposa, una piedra, un anillito con un rubí y orarle, decirle que Dios te imparta, así como cuando él pensó en el rubí, pensó en la vitalidad, que te imparta vitalidad. O sea, usted puede usar esto, pero siempre, siempre tiene que saber que todo esto está conectado con Dios. O sea, todo tiene que llevarlo al trono de Dios, a la revelación del Señor, a Jesucristo, la piedra angular. Y otra cosa que vemos en Rubén, ¿verdad? Sabemos que Rubén perdió la primogenitura porque cometió pecado, pero estamos viendo la parte buena, antes de que la parte espiritual de lo que representa la tribu de Rubén, porque cuando Rubén es una casa celeste, o sea, es algo celestial, es algo que fue diseñado desde antes de que él naciera. O sea, cada tribu, ¿verdad? Es algo que Dios lo mostró en el mismo tabernáculo. Alrededor del tabernáculo de Dios estaban todas las 12 tribus. Entonces es un diseño que es celeste. Y una de las cosas que vemos en Rubén, cuando lanzan a José, cuando van a vender a José o lo van a matar, deciden matarlo, es Rubén el que interviene y dice que no lo maten, mejor vamos a meterlo en un pozo, en una cisterna. O sea, él interviene como para salvar la vida de su hermano. Y luego cuando, no sé por qué no aparece Rubén en la escena cuando están vendiendo a su hermano, porque luego él regresa a buscar a su hermano y dice que lloró, se rompió las vestiduras, o sea,
lo que iba a ser como una especie de juego o de castigo porque José era un poco arrogante con sus hermanos y aparte tenía la túnica de colores que normalmente era el primogénito que tenía esa bendición. Lo que terminó siendo un juego terminó en una tragedia. Entonces, este hermano dice que se rasgó las vestiduras, o sea que en el fondo Rubén era una persona que tenía cualidades del amor. Y esta piedra, fíjense que es roja, roja amor. Eso como dato curioso. Y, o sea, que una persona que posee esta piedra también es una persona que está llena del amor. Llena del amor. Fíjense que la sangre de Cristo representa el amor del Señor. Entonces, bueno, eh, esta persona que tiene la piedra del rubí o la cornalina o piedra sárdica podría ser una persona que se dedique al servicio, a trabajos comunitarios. Es una persona que podría, o sea, te estoy diciendo si por ejemplo eres un joven y no sabes en qué carrera dedicarte o a qué inclinarte, si Dios te muestra que tienes esta piedra, si has tenido visiones con esta piedra, tú podrías dedicarte a trabajo social, ser de las personas que está en el ministerio, en el servicio, eh, sirviendo, no sé si hay, por ejemplo, comedor en tu iglesia, si hay este tipo de servicio a los hospitales, a las cárceles. O sea, Rubén era una persona que mostró en sus características primarias, lo estoy hablando, en la parte espiritual había amor. También podemos ver a Rubén llevándole el ramillete de flores a su mamá, o sea, era detallista, representaba amor. Este ramillete de las mandrágoras, creo que se llama, que se lo llevaba a su mamá. Eso es lo único que aparece así de Rubén en la Biblia, esas características que muestran ese esa espiritualidad, la parte espiritual, porque recuerden que Rubén se corrompió y bueno, este chico termina acostándose con la esposa de su papá, con una de las esposas de su papá y pierde la primogenitura. Vamos con el siguiente hijo que es Simeón y la piedra es topacio amarillo. Esto del topacio, cuando yo tuve la visión con los 7 espíritus, pude ver que había uno de los espíritus que tenía un topacio. Y el Señor luego me permitió conocerlo, porque yo no conocía este espíritu. Saben que es Dios, del trono de Dios hay 7 espíritus que ministran. Y de los 7 espíritus del trono de Dios, pues el que posee el topacio, perdón, es el espíritu de inteligencia. Y cuando me llevaron a conocer el espíritu de la inteligencia, yo pude ver en ese lugar, había muchísimas cosas, todas las cosas que el hombre había construido. Y recuerdo que me dijo, esta me lo robaron. Me dijo, el diseño de las pirámides era mi diseño, pero las tinieblas conocían mi diseño y se lo entregaron a los egipcios. Y yo me quedé, wow. Y en ese lugar era como una especie de museo, había muchas cosas de construcción. Y qué tremendo que el estandarte de Simeón es una construcción, es como una especie de castillito, es una construcción. Y una persona que posee la piedra de topacio, puede ser fuertemente influenciada por el espíritu de la inteligencia y bueno, esta persona va a tener inclinación a la construcción, a la creación, a la ingeniería, a la arquitectura, programación. Yo vi, por ejemplo, que en el lugar donde está el espíritu de, de la inteligencia, ahí él creaba programas, o sea, creaba muchas cosas, todo lo que el hombre crea, él lo imparte, lo imparte. Entonces había gran cantidad, era como un museo inmenso donde hay cosas arquitectónicas, donde él crea muchísimas cosas. Entonces, una persona que tenga un topacio va a tener, puede
tener una fuerte inclinación a lo que es la construcción. Y bueno, en cuanto a los ministerios, pues sabemos que los ministerios son para la edificación de la iglesia. O sea, que cualquier persona de cualquier ministerio podría tener un topacio. Entonces allí no te podría decir, ay, mira, si eres profeta, puede ser que tengas tal, porque es dependiendo, ¿me entiendes? Pero si una persona que tenga un topacio está llamado a edificar, a ser un edificador. Entonces, bueno, el espíritu de la inteligencia es representado por un topacio. Esto no aparece en la Biblia, esto fue revelación. Usted lo puede tomar o lo puede desechar. Esto no es una doctrina. Y una de las cosas que tiene el espíritu de la inteligencia es que es muy objetivo. O sea, una persona que posee esta influencia o que tenga el topacio va a ser una persona que va a ser como los que dirigen, los que te dicen, te muestran tu riqueza interior, te muestran, planifican, pueden ser personas que estructuran la iglesia, que planifican. Por ejemplo, una persona que está en el ministerio, que realiza los eventos, que se encarga de la logística de la iglesia, los servidores, ¿verdad? O sea, personas que estructuran, que organizan, que tienen una inteligencia para poner las cosas en claro, por decirlo así, o sea, poner todo en orden. Y fíjense que en Ezequiel 28, una de las características que menciona en el verso, aquí. En el verso 2 dice, aunque te consideres tan inteligente como un Dios, o sea, hablaba de que se consideraba inteligente como un Dios. Entre las características que muestra el enemigo por aquí. Por aquí también dice lleno de sabiduría y belleza. Bueno, este es otro, sabiduría. Pero bueno, vemos que él tenía, entre las piedras que tenía el topacio. Y por último, el nombre Simeón, el significado es Dios ha dado o escuchar, o Dios ha escuchado. Entonces, el significado es escuchar, o sea, que Dios escuchó. Entonces, una persona que posee la piedra de topacio va a ser una persona que puede escuchar a otros, puede estudiar, por ejemplo, psicología, puede dar consejería, porque para la consejería se necesita oír, ¿verdad? Escuchar a las otras personas. Entonces, bueno, esto es la piedra de topacio. Ahora vamos con berilo, la tribu de Levit. Y aquí la cosa se nos complica bastante porque el berilo tiene una amplia gama de colores. Entonces, si usted ha soñado con una piedra azul, rosada, o Dios le ha mostrado en visión una piedra verde, amarilla, o sea, usted podría ser parte de Leví o podría ser parte de otra tribu. Ya ahí Dios tiene que impartirle el nombre. Usted tiene que pedirle a Dios que le muestre el nombre de su tribu. Entonces, como le digo, es una amplia gama de colores. Y de hecho, entre el estandarte de los levitas es el pectoral que tiene todas las piedras de todos los colores. Entonces, usted ya por ahí puede entender que la tribu de Leví es súper poderosa, o sea, es una tribu poderosa y con muchas cualidades espirituales, con gran capacidad. Es una tribu donde podemos ver en Deuteronomio 33, 8, 11, o sea, Moisés habló mucho sobre la tribu acá, donde da ciertas características cuando profetiza y dice, de Leví, dale a Leví tu tumim y dale tu urim a tu verdadero seguidor. Acuérdense que el urim y el turim eran con que ellos consultaban al Señor. Ellos, o sea, tienen esa capacidad de conectar con la voluntad de Dios, con la revelación, lo que Dios quiere. Son gente que buscan mucho al Señor, la presencia de Dios.
Dice, lo probaste en Masa, lo retaste en las aguas de Meribá. O sea, es una tribu que ha sido probada, que es probada. Él dijo a su papá y a su mamá, no los conozco. Él no reconocía a sus hermanos e ignoró a sus hijos, pero ellos obedecieron tu palabra y mantuvieron tu pacto. Ellos enseñarán tus órdenes a Jacob y tu ley a Israel. O sea, el que tiene esta piedra pues tiene ese don de la enseñanza. Ellos pondrán incienso ante ti y las ofrendas que deben quemarse completamente en tu altar. Son gente entonces de intercesión, gente de adoración. Bendice, Señor, su riqueza y acepta lo que hacen. Vence a los que se levanten contra él y a aquellos que lo odian, para que no lo puedan atacar de nuevo. Esto habló Moisés sobre la tribu de Leví. Entonces, bueno, es una tribu poderosa que tiene grandes cualidades, una conexión con el Señor. Y bueno, el que tiene esa piedra está más que bendecido. Entonces, una persona que posee esta piedra y que es de la casa de la tribu de Leví, puede, por ejemplo, estudiar lo que es la parte jurídica, todo lo que es la parte derecho, derecho penal, toda esa parte jurídica. ¿Por qué? Porque ellos poseen un sentido de la justicia aún incluso superior que cualquier persona. Son personas celosas con la justicia, poseen el celo de Dios. Ellos enseñarán, como decía el verso 10, ellos enseñarán tus órdenes a Jacob y tu ley a Israel. Por supuesto, son celosos con las leyes de Dios, con cumplir la palabra, los mandatos. Ellos pondrán incienso ante ti. El incienso tiene que ver con la oración. Son intercesores, son gente que le gusta estar metido, intercediendo, buscando la voluntad del Señor. Y las ofrendas que deben quemarse completamente en tu altar. Ellos pondrán incienso ante ti y las ofrendas. Bendice, Señor, su riqueza. Vence a los que se levanten contra él y a aquellos que lo odian. Una tribu odiada. O sea, son gente que han sufrido menosprecio, rechazo. Pero usted podría haber vivido menosprecio, rechazo y todas estas características y no ser de esa tribu. Eso no determina que usted sea de esta tribu, porque usted haya recibido menosprecio, rechazo. Porque, por ejemplo, yo he recibido menosprecio, rechazo y mi tribu es la de Judá. O sea, ¿por qué? Porque ya Dios me lo ha dicho, por impartición, por las cosas que representan a Judá y que yo he vivido, o sea, mi conexión con Dios, o sea, todo como Dios me ha ido mostrando, me dice que yo soy Judá. Entonces, aunque yo he vivido menosprecio, rechazo, no, lamentablemente no soy, digo lamentable porque la tribu de Leví tiene, wow, una bendición grande, muy grande. De hecho, de las tribus que más habla Moisés aquí es la tribu de Leví. Las otras da pequeñitos, un pequeño mensaje, pero a la de Leví le da una tremenda bendición. Bendice, Señor, sus riquezas y acepta lo que hacen. Que venzan a los que se levantan contra ellas y contra los que lo odian. Y al aquí la Biblia mostrar que ellos enseñan la ley a Israel y las órdenes del Señor. Esto nos muestra, por ejemplo, el ministerio del maestro. Yo, por ejemplo, les estoy enseñando, les estoy dando una prédica, una enseñanza, pero no es lo mismo escuchar una prédica de un profeta que escuchar la prédica de un pastor, que escuchar la prédica de un maestro. O sea, es totalmente diferente. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a un maestro, esa persona puede durar horas y horas hablando la terminología que usa, cómo se desenvuelve. O sea, tú ves, son personas que da un placer inmenso escucharlos porque se desenvuelven de una manera, no se traban. O sea, es tremendo la soltura que tiene un maestro cuando habla. Es tremendamente impresionante cómo se desenvuelven, cómo
explican de forma magistral, cómo tienen ese conocimiento. O sea, se nota mucho la diferencia entre una prédica de un maestro a la prédica de un profeta. La prédica de un profeta puede ser más efusiva, más emotiva, más de exhortación, más la prédica de un maestro te meten en profundidades, pero de una manera que tú dices, wow, entiendo, wow, o sea, te abren el entendimiento, te muestran la justicia desde un ámbito distinto, o sea, tú notas la unción del maestro. Mira, es muy fácil notar la unción del maestro a la unción de un pastor, a la unción, o sea, porque no, las prédicas de un pastor, de un maestro, de un profeta, de un apóstol, o sea, hay diferencia. Pero el maestro, el que tiene el verdadero ministerio del maestro es algo, wow. Yo siempre he admirado el ministerio del maestro, porque cuando predican eso es, wow, o sea, eso es algo impresionante. Y es un ministerio que no es muy común. Es un ministerio que realmente no se ve mucho en la iglesia. Tú puedes en YouTube ver miles y miles y miles de prédicas, pero es difícil conseguir ministerios que tengan la unción del maestro. Así ellos se cataloguen maestro, le dicen maestro, pero tú ves que no tienen eso. Y bueno, el que tiene esa bendición es la verdad que un instrumento grande y útil para el reino de Dios. De hecho, yo, por ejemplo, en mi caminar cristiano he conocido solo a 2 personas con esta unción de maestro. Profetas he conocido, montones, evangelistas, apóstoles, pastores, pero maestro he conocido solo 2 personas con esta unción. Que de hecho cuando empiezan a hablar las personas quieren oír horas y horas y horas y es algo y ese ministerio, obviamente Jesucristo tenía los 5 ministerios, pero el ministerio del maestro te permite o le permite a la persona que las personas lo escuchen horas y horas y es un deseo que quieres oír y oír y oír a esa persona. De hecho, esas 2 personas que yo he conocido en mi vida que son maestros, pues la gente no los dejaba, o sea, querían que siguieran hablando y hablando, era una cosa impresionante y era lo que tenía Jesucristo, por eso las multitudes lo seguían porque la palabra que él daba era con esa sazón que tiene el maestro para impartir las enseñanzas. Y en YouTube, que yo sigo a prácticamente, yo sigo a montones de gente. Solo he encontrado a 2 ministros que tienen esa unción de maestro. Tienen la unción de maestro. Cuando los escuchas es como escuchar a una persona graduada en la Universidad del Espíritu y te hablan como, o sea, con una propiedad, con una terminología, o sea, es una cosa maravillosa, magistral. Entonces, bueno, por eso les digo, es difícil conseguir la unción, el ministerio del maestro no es tan común. Pero una persona con la piedra de berilo puede ser, por ejemplo, un pastor. Fíjense que Leví significa reunidos, el que junta a los suyos. Y esto es la función de un levita, de un sacerdote, de llevar al pueblo a Dios, de juntar a la multitud, llevar a las multitudes al Señor. Entonces, bueno, esta es como la parte que me llamó mucho la atención. Vamos con lo que es la tribu de Judá y es representada por la esmeralda. Y una de las cosas que me llamó la atención es que es una variedad del berilio, o sea, de la tribu anterior, de Leví. Entonces, ahí yo tuve mucha, mucha revelación porque yo siempre pensé por qué Dios, cuando Saúl hizo cosas que no debía, como por ejemplo hacer el sacrificio, adelantarse, hacer la función de Leví, ¿verdad? Sacerdotal,
lo castigó, pero cuando David se comió los panes de los sacerdotes, no lo castigó, o cuando se ponía el efod, no hubo un castigo. Entonces aquí vino la respuesta, es porque la piedra de esmeralda, lo que representa a Judá, tiene injerencia tanto en Leví como en Judá, o sea, por eso no hubo un castigo para Judá, no hubo un castigo para David, porque él tenía esa autoridad. Eso lo vemos en Mateo 12, 3, 8, cuando Jesucristo narra, como tratando de decir, yo, así como hizo David, así mismo yo tengo esa autoridad, porque él está hablando allí del día de reposo y cómo lo criticaban. Entonces, David tenía esa autoridad. Igual el traje de efod era solo para la tribu de Leví. Y bueno, ustedes ven a David entrando al tabernáculo, haciendo funciones sacerdotales y nunca hubo una represión, una reprimenda. Era por eso, porque tenía esa injerencia. Entonces vemos que una de las características de Judá también, de la piedra de esmeralda, es que la persona que lo posee es muy procesada. Es muy procesada. ¿Por qué? Porque se le ha otorgado una autoridad espiritual. Esto lo vemos en Deuteronomio 33, la parte donde Jacob le profetiza a sus hijos en Génesis 49:10, donde dice, antes de morir Jacob le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni la vara de gobernante de sus pies. Y una de las cosas que Moisés habla en Deuteronomio 33:7, dice, Señor, escucha la voz de Judá. En otra versión dice, Señor, escucha su grito de clamor. Señor, escucha su llanto en otra versión. Entonces tiene que ver con sufrimiento. Y ustedes se ponen a leer los salmos y ven lo sufrido que era David, las cantidades de pruebas y cosas que él pasaba. Fue probado en todo, en todo. Y, por supuesto, Jesucristo también, que es de la tribu de Judá, fue probado en muchas cosas, en todo, en todo. Entonces vemos que Judá es muy procesada y es por eso mismo, por esa autoridad que tiene para que no se alce, digamos, para que mantenga la humildad. Y también porque se necesita un control de los temperamentos. Cuando tú tienes autoridad necesitas control de los temperamentos. Por ejemplo, vemos a los 3 hermanos anteriores que perdieron su primogenitura, 1 por pecado sexual y 2 porque no controlaron el temperamento, fueron y destruyeron toda una ciudad. Y si es verdad que ellos tenían cierta razón, porque bueno, violaron a su hermana y ellos quisieron defender, vengarse, pero destruyeron, o sea, su rabia se desbordó de tal manera que destruyeron toda una ciudad cuando ellos ya habían hecho alianzas, ya habían hecho ciertos pactos en ese momento. Entonces, bueno, ese descontrol de las emociones con autoridad es terrible, trae daño. Cuando un ministro no está procesado o no tiene un control de las emociones, de los temperamentos, lo que esa autoridad viene a ser un dictador, o sea, esa autoridad viene a enseñorearse sobre las personas, sobre las almas, a tener control, a tener manipulación, todo ese tipo de cosas que son muy dañinos en el ministerio. Entonces, por eso, al tener todos tenemos autoridad, bien, bien, bien claro está eso. Todos somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Eso está todo el mundo lo entiende. Pero cuando tienes la asignación de Judá, cuando eres parte de esa Judá celestial, tienes una doble autoridad. Es decir, tienes la autoridad de Judá como casa y tienes encima pues por supuesto la principal, que es la de Jesucristo. Entonces hay que manejar muy bien, por eso es que la gente que es de la casa de Judá sufre muchos procesos en todas las áreas, salud, economía, relaciones, o sea, no hay una sola área donde Dios no muela, no procese, no triture. Entonces yo digo esto, usted cuando se vaya a casar, si no se ha casado, usted tiene que saber qué tribu es su pareja, porque dependiendo de lo que ya le he mencionado, usted va a ver características. Usted va a ver, por ejemplo, si usted se casa con un Judá, usted va a decir, wow, este Judá va a ser muy atacado. O sea, vamos a tener conflictos en muchas áreas, un sismo constante. Esto pasa
hasta que Judá, ¿verdad? Le llega el momento de gobernar, llega el momento de ejercer, donde ya Dios ha procesado a Judá, donde ya Dios procesó a David, ya lo estabilizó un poco más sin embargo, siempre hubo guerra. Entonces, si usted, por ejemplo, se evalúa, se quiere casar con un leví, usted sabe que un leví va a ser una persona que esté metida en la oración, en la conexión con Dios. Si usted se casa con un Simeón, con una persona de la tribu de Simeón, usted sabe que es una persona que es buena para escuchar, que es buena para aconsejar, que tiene una inteligencia para dirigir. Si usted se casa, por ejemplo, con una persona de la tribu de Rubén, sabe que es una persona que está llena de amor, de compasión por las almas. Entonces, todas estas tribus nos pueden direccionar incluso para tomar una decisión como el matrimonio, para tomar una decisión como gente en los ministerios. Entonces, es de mucha utilidad saber de qué casa somos. Entonces, para continuar con Judá, la persona de la tribu de Judá puede estudiar, por ejemplo, gerencia, puede ser un ministro, un político, un presidente, puede ser una persona que le guste y que tenga inclinación hacia el ejército. Por ejemplo, ese era mi sueño siempre fue estar en el ejército. Yo tenía ese sueño. Puede tener inclinación o puede ser una persona, un abogado, un juez. ¿Qué más puedo decir de Judá? La persona de Judá desarrollan una fortaleza interna, y una de las cosas que se puede ver cuando una persona de la tribu de Judá ya está, digamos, procesada, que ya está para gobernar, digamos, que ya está para ejercer lo que Dios le ha dado, podrán ver en la persona un elevado estado de conciencia, una espiritualidad alta. Se puede ver en Judá por lo mismo que tiene parte de Levino. Y también se puede ver en eso, por ejemplo, pueden estar pasando situaciones, pero se enfocan en lo bueno, se enfocan en medio de ese, porque ya se acostumbran a vivir en ese torbellino, o digamos en esos constantes ataques. Entonces tú ves que es una persona que está equilibrada, a pesar que está pasando mil cosas, ves que la persona está, como dicen por ahí, zen, relajada, como dicen en Venezuela, como zanahoria, que está como una zanahoria, relajada. ¿Qué otra cosa? Sí, para pasar a la siguiente piedra. Bueno, eso más que todo. La gente de Judá son muy menospreciados, rechazados, así como fue nuestro Señor Jesucristo, rechazado, menospreciado, la escoria de la tierra, por decirlo así. Y uno de los ministerios que puede ser una persona que tenga esta piedra puede ser un apóstol o un profeta. ¿Por qué digo esto? Porque Judá regía sobre todas las otras casas de Israel, o sea, regía sobre las demás casas, entonces liderizaba las demás casas. Entonces sabemos que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. Entonces pienso que una persona que tenga esta piedra, que sea parte de Judá espiritual, es un apóstol o un profeta. A la siguiente piedra, que es la piedra de zafiro, que representa a Isaacar. Esta para mí hubiese sido mi piedra. Yo hubiese querido ser esa piedra, sinceramente. ¿Por qué? Porque en la visión que tuve con los 7 espíritus la poseía mi querida amiga la sabiduría. Y bueno, me parece que esa hubiese sido mi piedra. Me hubiese gustado. Y la piedra de Isaacar, recuerden que Isaacar eran los profetas entendidos en el tiempo, lo que llaman profetas del tiempo. Fíjense que en la película de Marvel, Las Piedras del Infinito, ellos decían que la piedra azul es la del espacio. La del espacio. Y creo que se llamaba Viajeros del Tiempo, creo, la película. Creo que sí, que es Viajeros del Tiempo. Bueno, la cuestión del asunto es que ellos dicen allí que controla el espacio en las galaxias, y en visiones que yo he tenido,
el espíritu sabiduría pues utiliza su cetro para abrir ciertas dimensiones. Entonces, los de Marvel, tienen, el enemigo les ha dado información, les ha dado información de las cosas nuestras. Y bueno, la tribu de Isaacar posee, eran conocedores del tiempo y bueno, por supuesto están representados por el espíritu de la sabiduría, o sea, la sabiduría se viste de azul, su piedra es azul, así que bueno, una persona con sabiduría, gente con sabiduría, por eso yo quisiera ser de esa tribu. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que si usted busca, por ejemplo, en internet, porque yo de curiosa dije, déjame ver qué sale en internet, porque hay muchos portales, mucha gente que publica sobre las piedras, en el Feng Shui, que no sé qué, muchas cosas. Y curiosamente dicen que el zafiro es la piedra de la sabiduría. Y yo, wow, bueno, el enemigo siempre soltando la información del reino espiritual, es tremendo. Y una de las características del espíritu de la sabiduría es una joven que es pura. Una de sus descripciones es que ella es pura, es equilibrada, es amorosa, es mi amiga, es una bella persona, una bella y linda, casta persona. Entonces, esta piedra tiene estas características. La persona que la posee es una persona que en su estado, digamos, elevado o en su naturaleza procesada, puede ser una persona con mucho amor, equilibrio, que te transmita paz. Y bueno, y por supuesto esta gente, los profetas que tienen esta piedra, o las personas que tienen esta piedra, mayormente son profetas, porque la tribu de Isaacar eran profetas. Y estas personas tienen muchas visiones en la parte de las galaxias, en la parte, tienen mucho conocimiento de las estrellas, el sol, de los misterios de las galaxias y todo eso, tienen esa bendición. Y el estandarte de Isaacar es un burrito. Y fíjense que en la Biblia el burro yo lo veo como un animal sabio. Lo veo como un animal sabio, porque fíjense que cuando el profeta Balaam golpeaba el burro, lo golpeaba, golpeaba el asna, esta asna lo estaba salvando de que lo matara. Esa es la historia donde el asna habló, porque había un ángel que estaba con una espada y lo iba a atravesar. Vemos a Jesucristo montándose en un pollino. Entonces para mí el burro es un animal sabio, a pesar de que uno dice, ay, eres bruto como un burro. Pero no lo veo así, veo al burro en la Biblia con sabiduría, con humildad y como le dije las características anteriores, o sea, las características de la sabiduría, es equilibrio, tranquilidad, amor. Bueno, se parece mucho al burro, a las características del burro. Y bueno, fue ese burrito el que tuvo el privilegio de llevar en sus lomos a nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, la tribu de Isaacar me encanta, me encanta. Y el texto que dije, o sea, lo que ellos son profetas conocedores de los tiempos, gente experta en conocer los tiempos. Esto está en Primera de Crónicas 12:32. Y una de las cosas también que me llama la atención de la tribu de Isaacar es que ellos eran el pueblo más pequeñito, o sea, era la tribu más pequeña. Los otros tenían gran cantidad de gente, ellos tenían, creo que era 200,000 entendidos, 200,000 profetas. Y una de las cosas más bonitas de esta familia, de estos dos hermanos, Isaacar y Zabulón, es que Zabulón, viendo la espiritualidad de su hermano, de Isaacar, decide, ellos hacen un acuerdo donde Zabulón se va a dedicar a trabajar, a prosperar, y iba a mantener a Isaacar. O sea, Isaacar se iba a encargar de buscar al Señor
y su hermano Zabulón iba a sustentar el ministerio de Isaacar. Y es tremendo porque en la iglesia vemos esto, vemos que hay siempre un ministro y la gente de buen corazón va y sustenta el ministerio. Y mire la gran bendición que obtuvo Zabulón, porque la bendición de ellos, de estas dos tribus, se dividió, se compartieron la bendición. Moisés dijo en Deuteronomio, dijo esto en cuanto a Zabulón: sé feliz, Zabulón, en tus viajes, y sé feliz, Isaacar, en tus carpas. O sea, Zabulón era el mercader, el que conquistaba, el que Dios enriquecía para bendecir a aquel que estaba en la carpa buscando al Señor. De verdad, qué belleza, qué lindo. Ellos llamarán gentes a las montañas, allí sacrificarán los sacrificios justos, porque ellos tomarán riquezas del mar y tesoros escondidos de la arena. Esto es tremendo, ¿ah? O sea, ¿por qué Dios hizo esto? Y fíjense que la piedra que representa a Zabulón es un diamante, también la turquesa o diamante. En unas partes sale turquesa, en otras partes diamante. Entonces, la tribu de Zabulón era la gente rica, los pilares financieros de su hermano Isaacar, de la tribu Isaacar. Ellos eran los que tenían muchísima, ya escucharon la promesa que le dieron, el que le dio, como los vio Moisés, eran la gente que tenía muchísima economía, que estaban en los puertos, que comercializaban oro, riquezas. Ellos eran los pilares financieros del reino en ese momento. Y bueno, el diamante siempre ha sido asociado a lo que es la riqueza, o sea, el diamante siempre ha sido asociado al poder. El diamante, una de las cosas bonitas que tiene es que él refracta todos los colores, o sea, prácticamente Dios dijo, tú que eres una persona que financia el reino, o sea, que siembra en esas personas que estaban buscando la palabra, la Torá, que estaban allí en esa búsqueda, en ese entregarse a Dios, tú que financiabas ese digamos, a tu hermano Isaacar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Te voy a dar el diamante que posee todos los colores. O sea, el diamante puede absorber la luz, reflejar la luz y aparte de reflejar, o sea, ¿qué hace un ministerio de finanzas? Una gente que, por ejemplo, siembra en el reino, una gente que Dios prospere y siembra en ministros. Es eso, o sea, absorbe la luz del reino de Dios y la esparce, le expande, le da alegría. Dice que Dios nos da abundantemente para que podamos dar a otros a fin de que se glorifique a Dios. O sea, ese es el fin de las finanzas, de bendecir a otro, de bendecir los ministerios. Que, por ejemplo, el que está pasando una necesidad, otro que tiene una empresa, le da, le siembra, está haciendo luz, está haciendo ese diamante. Y tremendo porque, como les decía, el diamante puede reflejar el rosado, el verde, puede absorber, verse varios colores inmersos en él. Quiere decir que la persona que es dadora, que se convierte en un Zabulón, o que tiene o que es de esa casa, va a tener todas las bendiciones por su corazón dador alegre. Así que es algo muy bonito, la verdad. La persona que es de la casa de Zabulón es la misma, o sea, yo pienso que es el amor el que rige, porque no es fácil dar de lo que a uno le cuesta. Pero bueno, este ejemplo de estos dos hermanos es algo precioso, la verdad. Me encanta, me encanta. Bueno, podemos ver que una persona que tiene como piedra turquesa o el diamante va a ser una persona que es protectora, que se preocupa por la economía del reino, por ayudar a ministros, o sea, que tiene esta inquietud, quiere crear empresas, tiene esta inteligencia para los negocios. Y uno de los espíritus, de los 7 espíritus de Dios que posee esta piedra es el espíritu del consejo.
espíritu de consejo. Y conseguí algo bien interesante en Proverbios 13:18. Dice, pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien atiende la corrección. Entonces, bueno, este espíritu posee esta piedra y qué casualidad que habla de riqueza, de honores, habla de pobreza, deshonra, en fin. Y vemos que Zabulón abrazó el consejo, abrazó el honrar al pueblo de Isaacar, a la nación de Isaacar, a la tribu de Isaacar, y como recompensa pues tuvo grandes honores, como lo dice Moisés, el texto de Moisés. Esto, bueno, para terminar con esta piedra, las siguientes 3 piedras están realmente increíbles, porque hay un misterio que el Señor me desató el Señor muchos misterios aquí, pero este está buenísimo. Las siguientes son la amatista, el ágata y el jacinto, y son las 3 tribus, son la tribu de Dan, la tribu de Asher y la tribu de Gad. Pero lo interesante con estas piedras es que podemos ver cuando la Biblia nos habla del rey de Tiro, nos habla que él tiene cornalina, que es la tipología de Satanás, habla de la cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onís, zafiro, carbunclo, esmeralda. Él solo tenía 9 piedras, esto está en Ezequiel 28, pero le faltaron 3 piedras y estas piedras son jacinto, ágata y amatista. En el próximo video les voy a seguir comentando y les voy a explicar las tribus que nos faltan, que son Gad, Asher, Dan, la de José y la de Neftalí. Nos falta piedra topacio, onís, así que bueno, dale like a este video para que YouTube lo comparta. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video, no te lo vayas a perder.